también empresas transnacionales como Google se molestan porque México ya tendría una fecha de finalización. El jueves ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía con todo su equipo de trabajo que le está haciendo frente a esta pandemia, bueno, pues anuncian cuándo sería ya el último día de la cuarentena y cuándo ya esto regresaría a la normalidad. En pocas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que ya se tiene una fecha donde se estaría terminando o finalizando esto. Ante las declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, así como también empresas transnacionales como Google, se molestan porque México ya tendría una fecha de finalización, dado que el brote no se ha dado como en Estados Unidos y los pronósticos estarían ayudando. Si bien es cierto, la fase más peligrosa, se podría decir, está por venir, la realidad es que no se compara con Estados Unidos o Brasil, que son las ciudades más infectadas. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y cuál fue la campaña que hoy Google está lanzando en contra de México porque se podría recuperar. Además de que cabe mencionar que en todo el mundo y en los países donde ha pegado esta pandemia, la realidad es que el continente americano, principalmente América Latina, ha sido el pueblo, ha sido la raza, podría decirse, que menos infectados ha tenido, a diferencia de un Asia, Europa o Estados Unidos. ¿A qué se debe? Y eso sería el comienzo para que América Latina comience a levantarse luego de que las potencias más fuertes del mundo están débiles. Pues bien, arrancamos con la información y esto es lo que está sucediendo en el mundo y es sumamente importante que tú estés al tanto de esta información. Pues bien, esto es lo que sale y dice así: rebasan en América Latina y el Caribe los 50,000 casos de COVID. Empezaron las notas sensacionalistas. Aquí te voy a presentar otra por parte de Google y dice lo siguiente, donde te asustas y dices, ah caray, en realidad estamos como Estados Unidos. México, el país que más se resiste a la cuarentena por COVID-19. Esto fue lo que lanzó Google y dice así: con estas cifras México empata con Estados Unidos. Fíjense nada más lo terrible que dijo Google el día de hoy, después de que López Obrador anunció la fecha ya próxima a finalizar la cuarentena. El país más infectado a nivel mundial por COVID. Es decir que después de Estados Unidos, México es el país más infectado. Pero en realidad, si comparamos las cifras de Estados Unidos a las de México, es una nada. Esa es una realidad. Vamos a seguir leyendo y dice lo siguiente: México es uno de los países de América Latina que más se resiste a la cuarentena, mejor conocida en la República como quédate en casa. Esto pese a la pandemia COVID-19. De acuerdo con Google, México solo ha tenido una baja de movilidad de personas en espacios públicos de apenas 35.4% en promedio. Sin embargo, en países como Argentina, Colombia, redujeron hasta un 86% la movilidad y Brasil un 71%. Asegurando que ya por eso estamos infectados al igual que Estados Unidos. Sin embargo, permíteme mostrarte la siguiente nota, y es que coronavirus, como Estados Unidos, se convirtió en el nuevo centro de la pandemia. Y hace unas semanas yo les presenté una gráfica donde México estaba inclusive más abajo que otros países de América Latina, y no entiendo por qué hoy Google se lanza así contra nosotros y dice así: un día después de que Estados Unidos confirmara su primer caso de coronavirus el pasado mes de enero, el presidente Donald Trump aseguró desde el foro de Davos la situación estaba controlada. Sin embargo, esto se descontroló y hoy en día Estados Unidos está creciendo a la par como países europeos. Sin embargo, México no es así. ¿Por qué? Bueno, pues permíteme presentarte la gráfica del día de hoy, no del día de ayer, el día 13 de abril. Dice así: mapa y casos de coronavirus en México por estados hoy 13 de abril. Y esta es la nota que tenemos.
La estamos viendo aquí en pantalla, vamos a darle un poquito más de zoom para que la podamos apreciar, y dice lo siguiente. Aquí tenemos casos confirmados 4,661, casos sospechosos 8,697, que ojalá no se conviertan en confirmados, casos negativos 21,949, defunciones 293. Y aquí tenemos un total de personas estudiadas 36,000. Cuando en Estados Unidos, inclusive en una sola noche, se han perdido vidas hasta de 200 personas, cuando nosotros, desde que inició el primer caso, solamente hay 296. No es de celebrar, no es de festejar, cualquier pérdida de vida es sumamente triste, pero no se vale que hoy Google salga a decir que México está a la par de infecciones como Estados Unidos, cuando no es verdad. Cuando en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, han estado utilizando inclusive, pues lugares públicos amplios para llevar los cuerpos de las personas que han estado falleciendo, y aquí en México todavía esto no ha sucedido. ¿Qué fue lo que dijo el presidente ante esto? ¿Cuándo es la fecha que se estima eso estaría terminando? ¿Cuándo es el punto final para esta situación? ¿Y cuándo López Obrador empieza a comenzar a aventar toda la carne al asador para reactivar la economía? Porque asegura que este es el momento de América Latina hoy que menos le pegó la pandemia. Vamos a escuchar las palabras del presidente. El fin de semana, haciendo un recuento de todas las camas, ventiladores, de los equipos médicos, de los especialistas, para que no nos rebase la epidemia. Yo agradezco mucho, repito, a las dos asociaciones que inicialmente están participando. Se va a firmar este convenio el día de hoy, aquí lo vamos a suscribir. Los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro. Eso es muy importante señalar. Cosa que agradezco mucho, repito, a los dueños de los hospitales privados, porque no van considerando como el tiempo necesario. El jueves ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia y saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder, para a partir de esa decisión de los especialistas empezar a levantar poco a poco la cuarentena, siempre escuchando y respetando el propósito y la recomendación de los especialistas. Nos vamos a ajustar a eso. Lo que nos importa es salvar vidas. Estamos dedicados básicamente a que podamos salir bien, lo mejor posible de esta epidemia. Pues bien, en pocas palabras, el jueves se sabe qué día es el fin de la pandemia, qué día
va a ser el momento más difícil de México. Yo sé que hay muchas personas que hasta el momento no hemos conocido que alguien tenga esta enfermedad, lo cual es bueno, pero no tenemos que decir que es mentira, porque si no sería decir que el presidente está mintiendo. Esta bacteria sí existe, pero bueno, aquí lo importante es que ya López Obrador anuncia que su equipo de trabajo está listo a estas alturas para determinar ahora sí qué día, cómo le vamos a hacer, para dónde le arrancamos, y ya estamos listos. Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque indica que en realidad aquí no, y qué bueno, y hasta el momento vamos muy bien, no reventó la situación como en otras partes del mundo, inclusive como en Estados Unidos. Y que esto es importante porque América Latina tiene que aprovechar esta situación. Tal vez escuche un poco egoísta de mi parte, pero no. Uno tiene que aprovechar las situaciones. Vean a Rusia como en este momento ha sido también de las naciones menos afectadas y está aprovechando para hacer alianzas, para ayudar a otros países y así irse ganando poco a poco el apoyo. Al igual que China, donde inicia todo esto, y hoy China está generando alianzas y está buscando levantarse. Pues así exactamente México. Si puede cerrar su cuarentena desde antes que otros países, se pueden tomar medidas para cuidar más la frontera, excelente, y podemos empezar a chambear todos, pues para luego es tarde y le damos. Pero es muy preocupante que hoy salga un Google a decir que estamos a la par de Estados Unidos, cuando aquí tenemos justamente que la OMS va en el camino, asegura y avala que México va por el camino correcto. Y es que la realidad, sin tener tantos casos como en otras partes del mundo, se empezó la cuarentena inclusive desde días antes de que el subsecretario López-Gatell anunciara ya oficialmente todos quédense en su casa. Entonces creo que eso ha ayudado. También hemos visto pues personas que no se han podido quedar en casa, unos por necesidad, otros por irresponsabilidad, pero dentro de lo que cabe, los que hemos podido apoyar con esta causa de quedarnos, lo hemos estado haciendo muy bien. Las personas que tienen que salir a trabajar porque no se les permite, no se puede trabajar desde casa, también han tomado medidas muy muy buenas. Y lo que yo más quiero es ya que se acabe esto, porque pues hay muchos mexicanos que también nos necesitan que hay que estar chambeando. Inclusive pues en mi familia pues mis papás no están un poco preocupados, ¿no? Por el hecho de que pues no han podido trabajar. Entonces ya se necesita reactivar esto cuanto antes, y estoy segura que al igual como en mi familia hay como esta preocupación de qué es lo que va a pasar en muchas, y no hay de otra más que rifárnosla y salir adelante. Ya para concluir, pues aquí tenemos que rebasan en América Latina y el Caribe, bueno, las cifras, pero en realidad no es lo mismo como en otras partes del mundo. Tan es así que aquí lo estamos viendo, y dice lo siguiente, lo estamos viendo, y dice: la epidemia de COVID-19 sumó este sábado a nivel global más de 104.938 personas que han perdido la vida, 1.724.736 confirmados, con excepciones de Estados Unidos, que se mantiene a la cabeza en los números de casos reportados. La evolución de la curva en el continente americano, ojo, y aquí es lo importante, ha sido menos intensa que en América y en Europa. Entonces, todo aquel que venga a decir que México está a la par de infectados como en Estados Unidos es totalmente falso. Y qué mala onda que Google hoy se preste para ello, como en especie de envidia de que López Obrador anuncia que su equipo de trabajo está listo para determinar qué día se podría estar acabando la pandemia, y que yo entiendo que a López Obrador, mejor dicho, la cuarentena, a López Obrador le urge esto porque evidentemente pues está pegando a su gobierno, porque es un tema económico. Entonces le urge reactivar cuanto antes la economía. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de la información que te acabamos de compartir. Yo soy Juan Calzuno para el Charro Político. No te olvides compartir nuestro video y nos vemos hasta la próxima.